porque sí siento que voy a dar un poco bastante información hoy. Entonces, bueno, a ver, yo espero que aquí, precisamente eso es a lo que iba. ¿Qué entienden ustedes por estadística no paramétrica? Porque bueno, yo de lo que recuerdo en el curso de estadística 2, eh, cuando uno entra a la parte no paramétrica, se pone a hablar que las pruebas de bondad de ajuste, que el Kolmogorov-Smirnov, que el Anderson-Darling y todas esas cosas. ¿Estamos en la misma página todos? Ok, entonces eso que dije, en efecto le atino a lo que vieron el semestre que hayan llevado estadística 2, ¿no? Va, entonces, pues yo siento que eso que comentan está un poquito malentendido en ese curso, más que nada porque lo que están viendo ahí son pruebas no paramétricas, o sea, pruebas de hipótesis no paramétricas, no precisamente inferencia no paramétrica. Entonces eso es lo que les quiero hablar hoy, que precisamente es esto que les pongo aquí, estimación de densidades y regresión. Y ok. Entonces, la gente de análisis numérico a lo que vamos a ver ahorita le llama suavizamientos. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la estadística, pues vamos a obtener estimadores y pues un estimador viene en combo con un buen de cosas, ¿no? Podemos calcular sesgos, varianzas, intervalos de confianza, podemos hacer pruebas de hipótesis, un buen de cosas, ¿no? Entonces, pues vamos a ver la manera estadística de lo que suelen llamar un suavizamiento. Ok. Cuando empiezan a hablar de variables aleatorias en su curso de prueba 1, aparece que la función de distribución y la función de densidad, ¿no? Que una función de distribución pues es la probabilidad de que una variable aleatoria sea menor a un valor, ¿no? Así se define. Entonces, esa función siempre la podemos definir, la función de distribución. Y en el caso de que existiera una densidad, ahorita vamos a hablar de puras cosas continuas, la función de distribución es esto de acá, ¿no? Digo, aquí no he dicho ninguna sorpresa, ¿no? De hecho es como que clase, bueno, el inicio del parcial 2 de prueba 1, ¿no? Y bueno, por el teorema fundamental del cálculo, pues podemos recuperar la P a partir de la F, ¿no? ¿Cómo? A partir de la derivada. Ah, y esta debía ser una F mayúscula. Esta de aquí. Ok. Y bueno, aquí ya estoy empezando a hacer el truco al que quiero ir. Pues acuérdense que una derivada bajita a la mano es una cálculo de una pendiente entre dos puntos muy cerquita, ¿no? Y bueno, aquí no es, o sea, es cosa de un cambio de variable, pero créanme que si uno toma el límite cuando h va a 0 de esa cosa que encerré, también es la derivada. Ok, hasta aquí no hay nada nuevo. Esto ya es algo que pues todos deberían llevar ya. Entonces, bueno, cuando estamos hablando de cantidades empíricas, lo que estamos haciendo es cambiar promedios por sumas, ¿no? Entonces podemos definir la función de distribución empírica como, pues, este estimador de acá. Esto de aquí lo que está estimando es la función de distribución. Y esta cosa, pues lo que va haciendo es contar cuántas observaciones están detrás de la X chiquita. Es lo que está haciendo y luego toma el promedio. Luego por ahí hay un debate de si el n es n más 1, ¿no? Para que le pegue al 1 o no le pegue al 1 en el infinito, ¿no? Hasta aquí, ¿vamos bien? Va, ok. Entonces, bueno, esta cosa de aquí es un estimador consistente de la función de distribución original en cada X. Aquí ya estamos hablando de una noción un poquito más delicada que lo que hemos estado tratando. Aquí estamos hablando de un estimador, o sea, tenemos una fn gorrito para cada valor de X. Y esta cosa, por la ley fuerte de los grandes números, hace esto, ¿no?
Eso si quieren luego, bueno, si alguien no lo ve con claridad o no lo llegó a ver en su curso de prueba 2, si quieren luego lo platicamos, pero pues tiene que ver como de que la esperanza de esta cosa es la probabilidad de que x y sea menor a x, ¿no? Entonces, bueno, quedamos que el caso bonito es cuando las cosas tienen densidad, ¿no? Entonces, más que la distribución, nos gustaría estimar la densidad. Podemos construir un estimador a partir de esta aproximación. Que si se dan cuenta, en la aproximación que hice para la derivada, lo único que hice fue cambiar la función de distribución por la función de distribución empírica. Y si uno sustituye lo que vale, o sea, esta cosita de acá arriba, pues uno llega a esto de acá. Que ahora lo que está haciendo pues es contar cuántas observaciones va a haber en cada intervalito de tamaño h alrededor de x. Tiene sentido, ¿no? Digo, al final ya saben que yo no quiero que salgan con todo el formalismo del mundo. Yo lo que quiero es que salgan sabiendo que existen estas cosas y que las pueden usar. Entonces, esto de aquí tiene sentido porque de aquí me voy a soltar ya con la abstracción. Ok. Va que va. A ver, entonces... Bueno, dato curioso. Esto que... No se dejen engañar, esto no es un histograma. Es algo muy distinto a un histograma. Este se llama el estimador de Rosenblatt. Esta cosa es tan especial que tiene nombre, ¿no? Pero aquí, pues... No sé cuántos conozcan esto, pero... Esto nos da chance de definir una clase especial de estimadores llamada estimadores kernel. Entonces, ¿qué es la única cosa que necesitamos para un estimador kernel? Una función que integre 1. Es lo único que necesitamos. Aquí hay una trampa que hace que esto no necesariamente es una densidad. Aquí, esa función puede tomar valores negativos también. Lo que importa es que integre 1. O sea, podrían tomar un seno en el dominio correcto y va a ser lo que queramos, ¿no? Entonces, pues, copiando la formulita de hace rato que me dijeron que tenía sentido, el estimador kernel de la función de densidad es este de aquí. ¿Alguien de aquí ya había visto esto? Está bien. Entonces, bueno, es que si agarran un libro de... Ahorita vamos a ver que... La idea está fácil, eso sí pensaría Joshua. Pero ahorita vamos a ver lo lejos que llega esta idea. Y pues van a ver que la bolita de nieve rueda más lejos de lo que una pensaría. Ok, entonces, si ya les logré vender esta idea, pues vamos a ver algunos kernels. Uno es el de Rosenblatt, que es el rectangular, que es el que ya vimos hace ratito. Otro es el triangular, acuérdense, lo único que nos importa es que integren 1. Luego está el parabólico, que bueno, ahí tiene un nombre ruso extraño. Que bueno, acuérdense que cuando tienen cuando los resultados tienen nombre es por algo, ¿no? Ahorita vemos qué tiene de especial el kernel parabólico. Ahorita en una figurita les pongo todos porque, bueno, esto se ve mejor con una gráfica, ¿no? El kernel gaussiano, que bueno, es el favorito de todos, ¿no? Porque pues a todos nos gusta la gaussiana. El kernel de Silberman, este nada más se los pongo para que vean que pues la creatividad de cómo definir un kernel, ¿no? Este también es especial por otras cosas, eso tiene que ver más con ondas de Fourier, entonces con ese no vamos a entrar, solo para que sepan que está ahí. Y hay otros que se construyen con polinomios ortogonales, que para los que hayan llevado algún curso de análisis aplicado o de matemáticas avanzadas como las llaman, pues sabrá que son esos y no pueden ignorarlo completamente. Pero bueno, todas estas se ven así. Este es el kernel rectangular, que bueno, esta línea de acá. El parabólico es el verdecito. El triangular es el que evidentemente es un triángulo. El gaussiano es el que está un poquito arriba de Silberman, ¿no? Y yo creo que es un poquito más claro si vemos cómo se utiliza, ¿no? O sea, cómo se ve una estimación con estas cosas. Generé una muestra gaussiana. Una muestra, bueno, el histograma que tienen ahí es una muestra
gaussiana que generé. Ya saben que a mí me gustan mucho los codos de juguete porque pasa lo que quiero. Y aquí están abajito los datitos por si luego quieren checar. Van a aparecer en todas las siguientes diapositivas. Y la naranja es la densidad real. Ténganlo bien presente. Entonces, pues quedamos que el estimador kernel lo que debería hacer es aproximar a la curva naranja a partir de los datitos. Vamos a ver qué tal. A ver, alguien se quiere unir. Ok. Va. Ok. Entonces, pues, ¿cómo se ve esto? A ver. Tenemos todas estas chorrocientas mil funciones y con combinaciones de esas queremos aproximar la curva naranja, utilizando solo los puntos que tenemos acceso, ¿no? Entonces, bueno, se ve así. Les pongo la densidad real ahí en el fondo, la azulita. Esa es ahí al fondo. Y todos esos son los, entre comillas, suavizamientos hechos con los datos de acá abajo. Nada. Está interesante porque esta cosa... bueno, si agarran un libro de estadística no paramétrica, va a empezar con esto. Y bueno, efectivamente es combinar las funciones. O sea, hay que discutir un poquito más esto de acá entonces. Lo que estamos haciendo... ¿dónde entra la muestra en esto? Entra aquí. No son precisamente convoluciones. O sea, estas sí son literalmente sumas. O sea, son solo sumas, no convoluciones. Entonces, la muestra está ahí. Lo que hacemos es, agarramos el datito, lo trasladamos al punto de la muestra y luego lo rescalamos. Y bueno, yo le estoy diciendo que esta onda es no paramétrica. Ahora, con esto de aquí, que bueno, el estimador kernel es como la estrella de la estadística no paramétrica. ¿Por qué no es paramétrica? O sea, porque el curso y de inferencia 1 ustedes también estuvieron estimando densidades todo el semestre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? A ver, vamos de nuevo entonces. Es que en su curso de inferencia 1 estaban ustedes calculando estimadores de los parámetros y pues prácticamente cuando estaban haciendo eso, estaban estimando densidades, ¿no? Porque yo tengo mi muestra y calculo las estadísticas suficientes y con eso construyo los estimadores de los parámetros y ya tengo una densidad estimada, ¿no? Pero ahí la palabra clave es, bueno, cuando ustedes tienen la... Vamos a poner aquí un cuadro de texto. O sea, en su curso de inferencia 1 ustedes estaban estimando la mu y la sigma, ¿no? Y al estar haciendo eso, indirectamente estaban estimando la densidad de la normal que iban a usar. Nada más que ahí estaban partiendo la hipótesis de que saben que tenía una forma la densidad determinada por esos dos parámetros, ¿no? Por mu y por sigma. Lo que ustedes han estado viendo efectivamente aquí estamos dejando que la forma de la densidad sea lo que sea. Vaya. Va. A ver, entonces, bueno, pero quiero que chequen que aquí estoy haciendo un poco de trampa porque les dije que esta cosa es no paramétrica en el sentido de que no estamos estimando densidades a partir de sus parámetros. Pero aquí les metí un gol. ¿Alguien lo puede ver? O sea, yo le metí un parámetro más. Le metí la H. Ese ancho de banda es un tema bien delicado en todo esto que ahorita vamos a platicar un poco. Pero chequen que la H no tiene en realidad como que ningún significado, ¿no? O sea, es que tantas cosas estoy agrupando en el mismo intervalito. Pero
pues eso como que no representa nada de los datos, ¿no? Porque cuando ustedes están haciendo su inferencia paramétrica, están diciendo, ah, sí, la media es el promedio de los datos y la varianza es la varianza muestral de los datos y cositas así, ¿no? Del H no podemos hacer una interpretación así de bonita. Entonces, regresando a esto, aquí yo les puse un H muy específico, ese H de... Solo le puse el nombre que traen los libros. Vamos a discutir un poco de cómo se elige esa H. Y es cuando va a empezar a rodar la bolita de nieve y se van a sentir así que ya les van a dar la posición de Data Scientist Junior. Pero bueno, a ver. Entonces, ya les vendí la idea y ya entendieron qué tiene de no paramétrico esto. Tomar esto como que sí. Acuérdense que me tienen que detener si se pierden. Porque aquí les digo que os voy a dejar rodar una bolita de nieve que puede que llegue muy lejos. Y si se me pierde alguien, no sé si puedo recuperarlo más adelante. Ok, entonces, dos preguntas que salen es, bueno, sobre todo eso, sobre este diseño raro que tenemos, sobre qué tenemos control. Tenemos control sobre el kernel, o sea, sobre la función K, y sobre el ancho de banda. Y tener control de eso, pues me lleva a la pregunta de cómo lo elijo, ¿no? Y bueno, ¿alguien me recuerda cómo empezaba el curso de regresión lineal? ¿Cómo se llama el estimador del beta gorrito? Bueno, igual siempre suelto esas preguntas al aire, pero ni siquiera tengo idea si tienen idea de la respuesta que espero. Entonces, empiezan planteándolo como un problema de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, como que es bien típico querer minimizar error cuadrático medio, ¿no? Entonces, para elegir la K y la H, pues lo natural en un mundo de prueba y estadística es minimizar el error cuadrático medio, pero chequen que en este caso ahora tenemos un error cuadrático medio puntual. Uh-huh. Entonces tenemos el error cuadrático medio en cada puntito del espacio. Uh-huh. Y bueno, aquí algo importante es que no sé si en su curso de estadística 2 o ahora con Ricardo hayan discutido sobre el famoso trade-off sesgo varianza, que no se pueden minimizar simultáneamente, siempre va a haber sesgo y siempre va a haber varianza, ¿no? Uno no puede hacer que el error cuadrático medio sea cero. Esa es la moraleja, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre va a haber sesgo o varianza. Entonces este es el mismo caso. Chequen que aquí son puros resultados puntuales. Y bueno, en este caso, bueno, también tenemos una versión integrada por si quisiéramos un comportamiento global, ¿no? Que pues, ¿qué es lo que hacemos? Lo integramos, ¿no? Ok, entonces, como buen problema estadística, lo que buscamos es minimizar este bicho de acá. Uh-huh. No vamos a entrar en detalles porque si hay muchas tecnicalidades, el hecho de que todo esto sea puntual hace que lleven cursos de análisis tenga sentido. Entonces, bueno, uno puede elegir el kernel dependiendo del contexto que tenga. Aquí puse kernel de Legend solo porque es como que el más rimbombante que pude haber puesto ahí. Pero esta pues tiene soporte entre 0 y 1, ¿no? Entonces pues si quisieran aproximar una densidad entre 0 y 1, pues pueden usar algo que solo está definido entre 0 y 1. Si quieren definir algo que está definido en todo el espacio, pues pueden usar un kernel gaussiano, ¿no? El gaussiano aquí, pensándolo como computólogos, no es lo ideal, porque aquí con algo de soporte entre menos 1 y 1, pues solo tenemos que recorrer sobre todos los datitos y sumar, ¿no? Aquí el kernel gaussiano pues va a estar definido en todos lados, entonces nunca van a poder dar exactamente la densidad porque va a haber espacios donde la suma no se puede calcular y así, ¿no? Pensando computacionalmente. Si uno hace las cuentitas, las cuales no voy a hacer, porque, bueno, no creo que tenga mucho sentido explicarles qué significa encontrar una función que minimice un funcional tan raro. Eso es como que onda para la gente que hace análisis. El kernel que minimiza el error cuadrático medio es el parabólico. Uh-huh. Ok. Y bueno, para el ancho de banda se puede hacer algo parecido.
No, este sí se puede hacer de derivar igualar a cero y así, ¿no? Este sí se puede hacer así. No, bueno, ese cuadrado es el segundo momento de K. Pero, a ver, pues esta cosa jala bonito. Entonces ya quedamos que tenemos una elección óptima para el ancho de banda y una elección óptima para el kernel. Dios sabrá de dónde salieron, pero existen. Y eso es bonito, eso nos gusta. Nos gusta que las cosas se puedan hacer, ¿no? Veamos cómo se ve con los datitos de hace rato. Entonces, la función, la densidad que queremos aproximar es la azul. Y si usamos el kernel óptimo, o sea es la naranjita, llegamos a eso. Entonces esa es la mejor aproximación que podemos hacer con los datos. Si no asumimos ninguna forma funcional de la densidad. Aquí les digo, destruimos la hipótesis de sea X una muestra aleatoria de una normal. Destruimos esa hipótesis, ¿no? ¿Vamos bien? La idea se las estoy vendiendo. O sea, con que ahorita salgan diciéndome que tiene sentido, yo me doy por bien hecho. Entonces, ¿va teniendo sentido esto? Va. Necesito el like de al menos otras 2 personas para continuar. Falta uno. Va. Aprecio el compromiso con mis tonterías. Pero bueno, a ver. Me dirán que esta diapositiva está repetida y si está repetida. ¿Cuál es el problema ahí? Necesito que alguien me diga el problema. A ver, la K pues quedamos que la podemos controlar, ¿no? La N es el tamaño de muestra, ¿no? Y les dije que esta cosa es el segundo momento del kernel. Y esta de aquí es la densidad. En todo lo que acabo de decir, ¿cuál es la cosa que no tiene sentido para lo que queremos hacer? No, pues el kernel quedamos que lo podemos elegir, ¿no? Ese sí está bien. Efectivamente, ese es el problema. O sea, estamos utilizando la densidad que queremos estimar para estimar la densidad. Eso está ultra mal, ¿no? El problema que tiene es depende de P. Y o sea, si conociéramos P, pues ¿para qué hacemos esto, no? Es lo que estamos haciendo. Entonces, si bien las cuentitas dicen que esta es la solución, si bien uno haciendo la talachita llega a esto, o sea, este es el resultado que matemáticamente tiene sentido. Y bueno, ahorita ya voy a empezar a hablar de cosas que normalmente uno esperaría en un curso de ciencia de datos, pero que en realidad son como que los pilares de construcción de la estadística. Entonces, el criterio con el que elegimos la H es... Ok, este de aquí se llama estimador leave one out, del inglés deja uno afuera. Y ese estimador lo que está diciendo es, ok, quita la observación y calcula. Entonces ahora cuántos datos tengo, pues n-1 y calculo sobre todos los que son distintos al i. Entonces, el criterio de validación cruzada es, chequen aquí, esta de aquí es la integral de la densidad estimada, porque esa quedamos que la podemos hacer, ¿no? Así. Y esta cosa depende de h, que es lo que queremos. Y esto de acá también depende de h. Ahí el 2 aparece por razones que no vamos a platicar ahorita. Y bueno, esta es una idea que tiene que ver mucho con con checar la robustez, lo que llaman poder predictivo de un modelo. Porque a ver, esto de aquí, quedamos que este estimador es el que se obtiene al estimar la densidad sin la observación i, ¿no? Pero estamos checando en la observación i.
Entonces, la idea detrás de este estimador extraño es ver si quitar esa observación, ¿qué también predeciría el modelo esa misma observación? Y pues tiene sentido, ¿no? Es precisamente la idea esto de separar en conjuntos de prueba en conjuntos de entrenamiento y de prueba, ¿no? Que aquí el conjunto de entrenamiento está haciendo toda la muestra sin el dato i, ¿no? Y el conjunto de prueba está haciendo el dato i. ¿Sí? Estoy seguro que habían escuchado la validación cruzada en algún momento, pero nunca la habían visto así. ¿Hasta aquí tiene sentido? Va, ok. Entonces, ahí... ¿En qué parte, Joshua? Dime. Ok. Este de aquí arribita, ¿quedó claro? Va, ok. Bueno, este de acá abajo tiene que ver con precisamente el error cuadrático medio. O sea, lo que estamos haciendo es construir un estimador que no dependa de la densidad. Que de hecho el resultado, que no les pongo de dónde sale el 2, tiene que ver con que esta cosa, esta de aquí, va a ser un estimador insesgado, pero de la esperanza del estimador. O sea, tiene que ver con otras cosas. Pero, o sea, al final de cuentas lo que está haciendo esto es medir la sensibilidad, ¿no? Porque esto de alguna manera es la masa total que está contando el estimador menos la masa promedio que se está desviando de las observaciones. O sea, vamos de nuevo a que la idea es checar qué también explicaría al dato i si no usamos el dato i. Vale. Entonces, el resultado poderosísimo es que la H óptima es la misma para el criterio de validación cruzada que si lo hiciéramos artesanalmente, ¿no? Y lo bonito es que esto de acá, esta no depende de la densidad. Porque, bueno, aquí la densidad no entra en ninguna parte, ¿no? Ahí en ningún lado está la P. Solo hay P gorrito y la P gorrito siempre la podemos calcular. Entonces el ancho de banda que se utiliza es la que minimiza esa cosa. Y bueno, aquí ¿hay alguien que ya haya llevado algún curso de ciencia de datos, aunque sea en bootcamp o algo así? Ok, está bien, qué padre, voy a ser el primero que les hable de esto. Calcular explícitamente un criterio de validación cruzada es una bestialidad. Y más buscar el mínimo analíticamente. Entonces, lo que uno hace pues es graficar el criterio de validación cruzada y buscar su mínimo, ¿no? Esto es lo que llaman en ciencia de datos el criterio del codo, ¿no? Buscan en qué momento se hace la inflexión, que cuando se haga la inflexión es el mínimo, ¿no? Entonces, esta curvita de ahí es el criterio de validación cruzada para los datos que yo les he presentado hasta ahora. Entonces, ese es el mínimo y ya. Si lo ajustamos, da esto. Es un poquito peor la estimación que si tuviéramos la densidad, pero pues claro, ¿no? Porque darle la densidad a la H, pues es decirle, ten la respuesta, utilízalo para darme la respuesta. Y por eso está medio estúpido, ¿no? Entonces, claro que el sacrificio que tenemos que hacer para tener un modelo un poquito más realista es perder un poquito de precisión, pero teóricamente jala. Entonces este es el estimador óptimo. Y bueno, aquí nada más como dato cultural. Bueno, a ver, nada más. ¿Tuvo sentido lo de los kernels? ¿Y tiene sentido la validación cruzada? Ya saben que existe y ya tienen una idea de dónde salió. Que yo creo que al final de la clase les hago el comercial. Entonces, de todas formas, ¿vamos bien? Va. Bueno. Además de los kernels, hay muchos otros estimadores no paramétricos. Y uno de ellos, pues, es el que hemos visto desde el kinder, ¿no? Los histogramas. Una aclaración muy importante es que no son estimadores kernel. Y el dato curioso es que para elegir el bin, o sea, el ancho del histograma óptimo, pues es el mismo que el ancho de banda de un estimador kernel.
Eso se puede demostrar. Entonces el estimador de histograma pues es... Esto de aquí es una forma muy mamadora de contar cuántos datitos van a querer en el cuadrito y hacer una barrita de ese estilo, ¿no? La YJ es la altura de la barrita y aquí la BJ es de dónde a dónde corre la barrita. Y así se ve el estimador de histograma óptimo para esta cosa. Entonces ahora saben que el histograma no solo es una tontería descriptiva. Hay manera de hacerlo óptimo. Y es un estimador de densidades. Este sí lo quiero dejar nada más como dato cultural. No voy a hacer muchas cuentas al respecto. Porque estamos en un curso de modelos lineales y uno piensa que los modelos lineales son modelos de regresión, ¿no? Entonces ya les dije que se pueden estimar densidades. Pues también se puede hacer regresión no paramétrica. Ok, el parcial más temido del curso de prueba 2, el de esperanza condicional. Entonces, esto es algo que les he repetido desde el inicio del curso, porque quería llegar a este momento. El problema de regresión es estimar la densidad condicional, ¿no? Entonces es el efecto esperado de Y, dado lo que está haciendo X. Entonces, si todo tiene densidad y se porta bonito, pues la esperanza condicional es, pues la esperanza tomada respecto a la densidad condicional. Hasta aquí no debería estar diciendo nada nuevo. Y bueno, la densidad condicional tiene una definición muy bonita, que es esa de ahí. Y uno puede sacar todo, ¿no? Entonces, la esperanza condicional se puede calcular así en el mundo donde hay densidades y toda la cosa. Y pues precisamente esta esperanza condicional, ahí, a ver, ¿dónde está? Esto de aquí es la función que nos interesa cuando estamos haciendo regresión, ¿no? Entonces, si queremos hacer una estimación de la función de regresión, bueno, este es el ejemplo que voy a estar utilizando en toda esta parte. Son datos que obtuve de un seno más algo cuadrático y bueno, ahí está la recta de regresión lineal, ¿no? Esta grábensela, va a seguir apareciendo en todo lo que resta. Ok. Ahí le pongo nombre mamador y toda la cosa, pero al final de cuentas es... A la definición de la esperanza condicional, cambia de todo por estimadores kernel. Porque quedamos que la esperanza condicional en el mundo ideal se puede calcular con puras densidades. Y nosotros sabemos estimar densidades, ¿no? Entonces, dicho eso, ese estimador debería tener sentido. ¿Tiene sentido? Sí tiene sentido. ¿Sí me creen que eso es lo que pasa si uno sustituye por densidades estimadas? ¿Qué piensas, Jason? Te creo. Bueno. Ok. Y de aquí es de donde sale la idea de que las regresiones no paramétricas son suavizamientos. Porque quedamos que intuitivamente un estimador kernel es un histograma suavizado, ¿no? Entonces esto va a ser pues otra cosa suavizada. Si agrupamos de la manera correcta esto, la podemos reescribir de esta forma, ¿no? Que esta WNI es como si metiéramos todo esto en una sola cosa, ¿no? Toda esta cosa de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Me creen que esa es la WNI que les puse ahí? Ok. Entonces, bueno, el dato curioso es que si hay un parámetro que no sepan cómo elegir, un hiperparámetro, con hiperparámetro me refiero a un parámetro que ustedes hayan puesto con la mano que no venga por el modelo, siempre lo pueden elegir por validación cruzada. ¿Con qué criterio? Con el del codito. Entonces, el estimador de Nadaraya-Watson, que bueno, es un estimador vía kernel, bueno, ahí está el estimador, la elección por validación cruzada, se ve así. Hace rato les hice el comercial de los intervalos de confianza, les voy adelantando que no voy a poner ninguno porque no les voy a hablar de ellos. A hablar de eso pues es un poco más tedioso, pero sí se puede, ¿no? El punto es que aquí vean que, bueno, les dije que era un seno más algo cuadrático, ¿no? La función que había simulado. Y pues como que este Nadaraya-Watson sí lo hizo bastante mejor que la regresión lineal, ¿no?
Entonces, si les pude vender hace rato que uno puede factorizar todo, esta cosa de aquí es abrir la caja de Pandora. Un estimador lineal no paramétrico, pues ya es decir que uno puede, definiendo una familia correcta de Ws, definir un estimador, una forma de hacer regresión. ¿Y por qué digo que es abrir la caja de Pandora? Bueno, uno puede hacer también la versión no paramétrica de hacer estimación con polinomios, de proyectar cosas, o sea, cosas del estilo. Pero yo ahorita les quiero vender un par de estimadores que chance y varios han escuchado de ellos, pero quiero que vean que en realidad muchas de las cosas que llaman ciencia de datos son estadística no paramétrica. Ok. Y bueno, hay un teoremón por ahí. Es el teorema de Stone. No es el que ven en análisis, este es otro. Que dice, bueno, ¿cómo nos gusta que sea un estimador? Lo vemos en estadística 1, ¿no? Que nos gusta que sean insesgados y que sean consistentes, ¿no? El teorema de Stone dice cuándo esta cosa va a ser consistente. Ese, luego si quieren les doy el enunciado. Tiene como 1000 condiciones, así se ve bien, bien horrible. Pero nos dice qué cosas deben cumplir para que podamos usar algo como un estimador. Y un ejemplo es el regresograma. Que bueno, es qué pasa si cambiamos el kernel por un histograma. Eso se llama estimador de partición también. Que bueno, un estimador de partición lo que hace es pues particiona el espacio y asigna numeritos a cada punto del espacio, ¿no? Entonces así se ve el regresograma de esto con el ancho de banda óptimo, ¿no? Y también se ve muy lindo, ¿no? Ok. Ahora, bueno, ¿algún fan de la ciencia de datos por ahí que me diga sus clasificadores favoritos? Con que entiendan 3 personas ahorita entre ustedes sería suficiente para que la referencia tenga sentido. Incluso gente que ya haya llevado un curso de ciencia de datos no lo va a considerar como trampa. Ok, K-medias, ese es uno de agrupamiento, no de clasificación. Que agrupamiento y clasificación son muy distintos. Pero hay otro que empieza con K. Está el de K vecinos más cercanos, ¿no? No sé si han escuchado de eso. Que la idea es que, bueno... Ay, a ver, déjenme encuentro mi cursor. Que uno espera que todos los monitos por aquí se porten de manera parecida, ¿no? Y todos los monitos por aquí también se porten de manera parecida, ¿no? Entonces, existe el estimador de K vecinos más cercanos, que lo que hacemos es precisamente ordenar las observaciones de acuerdo a su distancia al punto X. Y de ahí, pues tomar el efecto promedio, ¿no? O sea, esto lo que nos está diciendo, en promedio los cositos más cercanos al punto X, los KN cositos más cercanos al punto X, hacen esto. ¿Alguien ya había escuchado este nombre de aquí? Bueno, ahora lo escucharon. Entonces, lo que hace esta cosa es... Esta cosa de aquí es un... está un poquito más escondido que el otro, pero este también es un estimador lineal, como los otros que les puse. Y bueno, uno puede elegir la KN por validación cruzada, ¿no? Aquí un detalle es que a diferencia de con el problema del kernel, ahí solo teníamos dos cosas sobre las que teníamos control, ¿no? La función kernel y el ancho de banda. Aquí en los estimadores lineales, el problema es que hay demasiados grados de libertad, o sea, uno puede elegir la W de la manera más extravagante que se le ocurra, como esta de aquí. Entonces no existe una noción de qué estimador de regresión es el óptimo. Ese sí ya es más artesanal, dependiendo de lo que les interese modelar, ¿no? Ahí está la selección del KN. Y así se ve el suavizamiento con este caso, ¿no? Y pues también se ve bonito, ¿no? Según yo sí le pega bien a lo que nos gusta, ¿no? Solo que, a ver,
antes de pasar al final, ¿alguna crítica que le tengan a todo lo que hemos hecho ahorita? Porque, o sea, a mí la verdad me parece mucho más bonito el curso de inferencia uno, ¿no? Donde, bueno, sí, tenemos el efecto promedio y quién sabe qué tanta cosa. Y ahorita en regresión lineal incluso las betas las interpretamos así como de, es que esta variable influye de esta manera en la respuesta y así. ¿Aquí se puede decir algo de ese estilo? Pues no, ¿verdad? O sea, aquí, o sea, estamos pagando un precio mucho más alto del que pensábamos al pasar al mundo no paramétrico, ¿no? Porque de hecho eso de, es que el efecto promedio es este y, sí, la varianza de los datos es la varianza de la distribución y todo eso. Todo eso viene de la hipótesis paramétrica, ¿no? Porque en regresión lineal precisamente, sí, el efecto promedio de la variable x3 en esto es beta 3. Todo eso viene de que estamos hablando de que existe un beta 3, de que hay un parámetro. Entonces, pues sí, muy padre y todo, pero ¿cuándo lo usamos? Los coeficientes de una regresión lineal sí se pueden interpretar, los de esta cosa no. O sea, está padrísimo porque la función la aproxima casi perfecto y todo eso. Pero, ¿eso es lo que nos gusta en estadística? Y bueno, las regresiones que vimos ahorita no son nada interpretables. Entonces, ¿fue en vano lo que hicimos? Esto tiene el poder de que, si bien lo que hicimos no es nada interpretable en términos de parámetros del modelo, tiene un poder predictivo altísimo al lado de la regresión lineal. Porque no sé si se acuerdan, sé que Ricardo sí lo dio en clase, pero Ricardo, bueno, les comentó que cuando agregan una nueva observación, o sea, acuérdense que tenemos intervalos de confianza e intervalos de predicción. Y el intervalo de predicción es, si yo metiera una observación nueva, ¿qué pasaría, no? ¿Qué podría decir de una observación que no tenía al inicio? Esto aquí tiene un error muchísimo más pequeño que eso. Entonces aquí sí pueden meter más observaciones y va a contar, ¿no? Entonces muchos métodos de la ciencia de datos como las K vecinos más cercanos, las K medias, los árboles aleatorios, los bosques aleatorios y todo eso, se pueden ver desde este punto de vista. ¿Cuál es el precio que tiene? No van a poder interpretar parámetros, quizás puedan hacer importancia de variables y todo eso, pero no van a poder interpretar, si es que el efecto promedio de la estatura en el calentamiento global es tal. No van a poder hacer eso. Pero si quisieran una función que les dijera que si meten una cosita de tales parámetros, ¿qué pueden esperar de ella? Uno de estos lo va a poder hacer. Dato curioso. Bueno, yéndonos al universo de las cosas que están de moda. Han escuchado las redes neuronales, ¿no? Esas cosas que tienen una barbaridad de parámetros, tienen miles de parámetros, millones de parámetros. Cuando uno tiene tantos parámetros, uno quizás dice, ok, son tantos parámetros, puedo decir que mi problema es de dimensión lo suficientemente alta para usar algo no paramétrico, ¿no? Entonces, pues, ChatGPT se puede aproximar por algo de este estilo, ¿no? Un ejemplo muy radical, ¿no? Pero entonces, estas cosas son buenas para hacer predicción, no para hacer interpretación. Por eso son bonitas. De hecho, cualquier persona que haya estado cerca de un área de ciencia de datos en algún lugar, alguien que tenga experiencia chambeadora en algo donde se utilizan matemáticas, sabrá que utilizan puros árboles aleatorios y cosas de ese estilo, ¿no? Y pues es porque es lo que a muchas personas les está interesando más ahorita, ¿no? Poder darte un vector de características y que tú le digas a qué grupo pertenece, ¿no? O qué valor le tienes que asignar, ¿no? Entonces, por eso es importante la estadística no paramétrica. Entonces, bueno, ahora tienen una cosa más en su cajita de herramientas. También ya desmentimos un poco el título del curso de Estadística 2, que lo que ustedes ven en Estadística 2 realmente son pruebas no paramétricas. No inferencia no paramétrica. Esto es inferencia no paramétrica. Y bueno, de hecho, pues, vieron que me voy a regresar un bastante. Todo salió de
Esto de aquí. Todo salió de si existe una densidad. Entonces, ¿qué otras cosas caracterizan una variable aleatoria a partir de su distribución y su densidad? Pues su función característica, sus cuantiles, su función generadora de momentos. Entonces uno puede hacer estimación no paramétrica de la función generadora de momentos, la función característica, de los cuantiles. ¿Y cuál fue el truco? Cambiar una integral por una suma. Por eso les dije que iba a soltar una bolita de nieve que iba a rodar muy lejos. Y espero que tenga sentido y les haya parecido al menos interesante. Les digo, la siguiente semana va a ser ahora sí hablar de reducción de dimensión y volver a pegarme al curso, que es lo que siempre estoy evitando. Y lo chistoso es que estoy dejando grabado esto, ¿no? Pero bueno. ¿Alguien tiene alguna duda sobre todo esto? Ya para dejar de grabar y hacerles el comercial ahora sí. Ok. Pues creo que no, creo que no. Voy a confiar en eso. Y mientras les hago el comercial, les voy a dejar un suavizamiento bonito de fondo para platicar. Voy a dejar de grabar.